Maru Capelo. Maru es periodista de Infobae y obviamente me imagino que además de periodista, otra fan de Mafalda. Hola Maru, ¿cómo te va? Ahí no te escuchamos muy bien. Hola Maru, ¿nos tenemos un escuchás problemita vos? de audio, a ver. ¿Está bien? Ahí Ahí te está. escuchamos un poco mejor. Bueno, la verdad que creo que argentino, fan de la Argentino, sin lugar a dudas, lo único que me inquieta, yo pensé un poco esto, ¿no? Digo, es el único que no tenemos Boca River, o sea, hoy se daban cuenta, la gente como agradecida, reflexionaba. Tenemos un problemita de audio con Maru. Me encanta lo que contaba, ¿no? Que todos los argentinos en realidad somos medio fan de Mafalda. Ahora le vamos a pedir si se puede poner los auriculares a ver si solucionamos este Sí, ahí había problemita de audio. un sonido ambiente. Sí. Pero fíjate lo que decía, a ver, para empezar. Maru, que es periodista de espectáculos y que obviamente la tiene re clara. Fíjate cómo, porque también hay otro debate, el debate del debate. Cuando hablamos de espectáculos, no nos podemos quedar solamente en la televisión. Cuando hablamos de espectáculos, no nos podemos quedar solamente en el teatro. El mundo de la historieta, del historietista, que acompaña a tantos... Fíjate que Mafalda empieza en una revista, en primera plana, Sí. y después tiene vida propia, como le han pasado a tantos ilustradores. Recuerdo a Caloi, recuerdo a Clemente, que estaban en la contratapa de los diarios y que luego tienen vida propia y hasta han tenido programas de televisión. Esto también forma parte del mundo del espectáculo y qué mejor que el mundo del espectáculo argentino que triunfa en el mundo, Caro. Y que crea fanáticos también, porque si hay algo de lo que se agarraba Maru era que argentino no es fanático de Mafalda, y también nos orgullece Claro. ser argentinos y tener a Mafalda como ícono también, porque era un personaje que nos dejaba mucho socialmente, no solo políticamente con bueno, las aseveraciones que iban por parte de la ideología de Quino, por supuesto, pero sino socialmente, marcaba una historia y también marcaba este empoderamiento que todas las mujeres queríamos tener, y ahí estamos viendo parte de la historia de Mafalda, parte de las historietas que todos lo vimos. Maru, ¿estás ahí de nuevo? Estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos mucho mejor. Te escuchamos bien los ahora. auriculares. Sí. La tecnología. Esto a Mafalda no le pasaría. Mafalda se querría bajar de esto, claro. Diría, paren, que yo me quiero bajar. Hablabas puntualmente de que todos los argentinos, cuando arrancaste a hablarnos, éramos un poco fanáticos de Mafalda y que era un orgullo para nosotros. ¿Es lo que vos sentís? ¿Es lo que te transmite toda la historia de Quino? ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Sí, absolutamente. En principio esto, ¿no? Que fue un personaje que atraviesa cualquier riña típica nuestra argentina. Y por otro lado, este personaje de esta niña que con mucho pesimismo, pero también con un lado de ternura, ¿no? Porque era por momentos una niña y sus razonamientos eran de adultos, ¿no? Porque renegaba con su mamá que le quería dar sopa, pero por otro lado analizaba el comunismo y decía lo que podía pasar en el mundo, analizaba la política exterior. Realmente fue un personaje lleno de ironía, de cinismo, y representando un poco esta clase media argentina que nunca puede levantar la cabeza, que siempre está ahogada por la burocracia. Fue increíble y aparte yo siempre lo recuerdo y lo digo para la gente de mi generación y para los un poquitito más viejos y un poquito más jóvenes, fue como una iniciadora de lectura las viñetas de Mafalda. Claro. Muchos se acercaron a leer a Mafalda, se acercaron a leer gracias a Mafalda, ¿no? Como comenzó el inicio de la lectura gracias a ella. Y igualmente, yo siempre que hablo de Mafalda digo, no podemos dejar de ver a su antagonista, ¿no? El personaje de Susanita, que también, ¿no? La chica que era lo opuesto a ella, la que quería casarse y tener hijos y que tuviera un marido que la mantuviera y la contuviera. Y Mafalda era como, no, Dios mío, huyamos de ahí. Creo que también en ese juego había generado estos personajes que la rodeaban a Mafalda, una genialidad había hecho Quino, ¿no? También con el de Miguelito y su obsesión con el dinero, la inocencia tal vez de Felipe y de ser este llanero solitario. La verdad que no hay una frase
que no tengamos en la cabeza de Mafalda. No hay Perdón, un chiste Héctor, que no perdón, Malu, recordemos. que los interrumpa, pero ¿cuánta gente habrá utilizado la palabra Susanita sin saber que provenía de este personaje? Pero hoy Quino se sigue también? usando. Claro. Vos sos re Susanita. Exactamente. Cuando escuchás a Y mucha alguien que dice, gente tal cual. no debe saber de dónde surgió Susanita y es lo que marcó este personaje también, generación tras generación. Bueno, esto, y absolutamente, porque esto que vos decís, Caro, de generación tras generación, de padres que le pasan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y creo que va a ser algo que va a ser eterno. Quino en sus personajes, y es cuando la obra supera al creador, ¿no? Y el concepto de Susanita, claramente, o sea, está fijado y todo el mundo lo conoce. Y me llamó mucho la atención, que ya lo sabía, ¿no? El impacto que tiene en España, pero muchísimos actores de estas nuevas generaciones que vemos en series y que triunfan tanto, han hecho homenajes en redes sociales, en Twitter, sobre lo que significó para ellos Quino, lo que significa Mafalda y lo que va a seguir significando por siempre, ¿no? Es verdad, Maru, vos que sos periodista además, es cierto que Quino tenía una bajada de línea, obviamente la suya, esto de rebelarse, la rebelión de los débiles contra los poderosos, siempre estaba en toda su obra, no solamente en Mafalda, ¿no? En toda su obra. Pero sin embargo Mafalda tenía además mucho de la idiosincrasia argentina, como vos bien decías, pero también de la estructura de ser descendientes de inmigrantes, ¿no? Incluso con sus personajes. Ahora, diciendo esto te pregunto, ¿por qué crees vos que Mafalda se hizo tan conocida en el mundo? Por ejemplo, vos nombrabas a España, donde muchos fanáticos, México también. Hoy Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, publicó un tuit muy amoroso diciendo que Chespirito era fan de Quino y Quino de Chespirito, digo, que ya se encontraron en el cielo, algo así dijo en el tuit. Y puntualmente, hoy me pasó a mí, periodistas de México, no sé si después se pusieron en contacto con vos porque yo les pasé tu número, querían sacar al aire a alguien argentino hablando de Mafalda. Digo, ¿por qué crees que trascendió las fronteras de Argentina siendo una historieta que hablaba de la idiosincrasia argentina? Bueno, sí, sin dudas es un personaje muy porteño, te diría yo, ¿no? Más que argentino, es muy de acá, de Buenos Aires. Pero relataba cosas que pasan en cualquier país latinoamericano. El tema de la burocracia que ella siempre menciona, el tema de el padre cuando lo ve como víctima de su empleador y que viene cansado y dice, mira lo que le hacen. O sea, creo que eso aplica a cualquier país de Latinoamérica y en España también pegó mucho, tal vez por los personajes estos que vos decías, ¿no? Que lo tenemos ahí a Miguelito, que era el hijo del almacenero, el gallego que había llegado del barco y bla. Pero me parece que esto, la realidad que ella marcaba, la corrupción, la política enquistada con cosas tremendas, el tema de la burocracia, que es algo que creo que va desde Estados Unidos hasta Argentina, ¿no? A lo largo del ancho del continente. Creo que es esto, supo tener una mirada, a pesar de que era un personaje muy de acá, una mirada muy amplia, y eso le permitió salir de las fronteras de Argentina, que es difícil hacer humor con algo. Creo que también les ha pasado a los Lelutier, pero no es muy sencillo que eso pase, ¿no? Que no es muy simple que, no sé, una tira de humor en Colombia termine impactando acá en Argentina, claro, suponete, por nombrarte algo. Y ha logrado eso porque creo que supo tener una mirada sobre la realidad que es muy similar, lamentablemente, a lo que pasa en toda América Latina. Maru, ¿y cómo era Quino como persona para poder entrevistarlo? ¿Cómo era? Hay gente que es impenetrable, que hace grandes obras, pero uno no lo puede descifrar, tienen un dejo de misterio y una coraza que no dejan revelar su personalidad. Pero ¿cómo era él? Mira, la gente que lo describe, yo no tuve la dicha, la suerte de poderlo entrevistar, pero he coincidido en lugares donde él estaba y demás. Una persona muy sencilla, muy humilde. Los últimos años que estaba viviendo ya en Mendoza, en la casa donde vivió con su mujer antes de que falleciera, le han pedido infinidad de notas y él como que se negaba. Él hablaba a través de sus obras, era un tipo así, ¿no? Igualmente los reportajes que ves de él, los que ha dado a lo largo de los años, era genial, o sea, él era Mafalda en hombre, ¿no? Claro. Tenía reflexiones tan sensibles, no sensibles de llorar, digo, de esa sensibilidad de saber oler la realidad y lo que pasaba,
era una genialidad. Él recordaba que también comenzó en Primera Plana a publicarse sus viñetas, que era un diario con mucha ideología, que trataba de difundir a periodistas con una ideología muy determinada, han salido varios de ahí, y bueno, él tenía esta cosa de decir, bueno, es mi obra lo importante, no yo, ¿no? Era un poco así lo que los describen que eran más cercanos a él, y los que han intentado durante todos estos años entrevistarlo y no lo lograron. Sin querer vulnerar la intimidad de Quino, porque obviamente se mantuvo con mucha reserva su fragilidad de salud, pero sí es cierto que muchos dicen, y te lo voy a preguntar, Maru, porque tal vez tenés más información, que la muerte de su mujer en 2017 a él lo afectó demasiado. De hecho, esa casa en la que estaba viviendo era la casa que habían comprado juntos, en la que habían compartido muchas tardes, y una declaración que hoy hizo uno de los sobrinos de Quino fue que él manifestaba extrañar mucho las charlas con su mujer. Murió en 2017 la mujer y hoy murió él. Digo, ¿sentís que el estado depresivo, sumado tal vez a la pandemia, a esto de estar encerrado, pudo haber afectado la fragilidad de su salud? Sin duda, no lo sabemos a ciencia cierta porque no somos médicos, pero imagínate si nos impacta a nosotros, que todavía estamos con vitalidad y demás, una persona que ya cargaba con esta pena de su mujer, que es así, realmente para él impactó mucho, solamente se vinculaba con sus sobrinos, y la recordaba mucho, la mencionaba mucho, y nada, este año, ¿qué otro golpe más nos podía dar que nos quita este genio, ¿no? Pero ya tenía varios problemas, como vos mencionabas al inicio, problemas de Parkinson, tuvo problemas de glaucoma que le afectó su visión, y bueno, y lo último fue el ACV, que termina llevándoselo a los 88 años. Imagino cuál hubiera sido el último mensaje de Mafalda hacia él, ¿no? Están circulando ahí un par de imágenes imaginarias de lo que podía haber sido ese diálogo, pero realmente hay una muy linda que dice, bueno, yo me voy, que le dice Quino a Mafalda, y Mafalda dice, no, bueno, yo me voy a quedar acá. Y creo que eso, ¿no? Es la idea de que su hija, su obra maestra está acá, y tendremos que irnos a seguir sacando fotos en San Telmo a la estatua que ya está llena de flores, en homenaje a lo que fue este gran hombre, sin duda. Se va a perpetuar esa obra, claro que sí, no tenemos duda acerca de ello. Gracias, Maru, por tener la deferencia de estar hasta ahora con nosotros, recordando también a Quino, el inigualable Quino en su partida al cielo, pero con todo lo que nos dejó, ¿no? A todos. Exacto. Y bueno, gracias por este homenaje, porque hay que darse el lugar y homenajear a los grandes de nuestro país. Sí, señora. Maru, ¿cómo te siguen en Instagram? Porque cada vez que salís al aire genera mucha repercusión. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es @marucapelo, así como es mi apellido con una L. Ahí está, como tenemos el grafo, Maru Capelo. Como me lo escribieron, no puedo creer, con una L sola. ¿Y puedo decir mi serie de los 80? Sí, claro. ¿Cuál es tu serie de los 80? Os voy a sorprender. Ya la ponemos, Atenti. Uno es La Vengadora. ¿Se acuerdan la chica la que la tenía el cocodrilo y ella venía y se vengaba? Atento, Fede DJ, buscar el tema de La Vengadora. La segunda, El pájaro canta hasta morir. Uy, qué buena serie. Con Richard Chamberlain, ¿no? Claro, que ella se enamoraba del cura, chicos, por favor. Que re prohibida. Canal 9 la ponía Rompe, un genio. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ahora quédate ahí que las vamos a escuchar esos temas, claro que sí, porque seguimos con ustedes, con todos los que están del otro lado, Trasnoche 26, nosotros acá completamente en vivo hasta las 3 de la madrugada, Sí, señora, 2 de la mañana, 18 minutos. La temperatura, 10.